Bienvenidos a Mundo Freya, soy Mariela y hoy te traigo un tutorial que te va a encantar. Vamos a hacer un body splash, una bruma corporal humectante con solo 4 ingredientes. Te dejo en la siguiente placa los materiales que vamos a necesitar. Empecemos. Voy a preparar mi mezcla para un envase de 200 mililitros. Si querés hacer más, deberás escalar las cantidades. Te iré mencionando en el paso a paso las cantidades con las que voy a trabajar. Pero antes de seguir, si aún no te suscribiste, te invito a hacerlo ahora mismo y activar la campanita para que no te pierdas ningún tutorial. Para mi envase de 200 mililitros, primero voy a agregar el alcohol de cereal 96 grados. Será nuestro ingrediente principal. Este alcohol tiene una función clave que es disolver la esencia y conservar el body splash sin necesidad de un conservante extra. Además, ayuda a que el aroma se fije mejor en la piel. Vamos a pesar el 70%, que es igual a 141 gramos en el vaso o jarra. En lo posible que sea de vidrio, ya que si fuera de plástico se fija el aroma a este. Si te preguntas si se puede usar alcohol 70 grados, la respuesta es no lo recomiendo. Este está diluido con agua y puede afectar la estabilidad del producto. Si seguís la receta al pie de la letra, te quedará perfecto. Ahora vamos a incorporar la fragancia. Estoy usando una esencia especial para uso cosmético, que podés encontrar en mi tienda web como Esencias Multipropósito. Es importante usar esencias aptas para cosmética y no las de velas, ya que no están diseñadas para aplicarse sobre la piel. Si te gustaría que haga una versión con aceites esenciales en lugar de fragancia, déjamelo por favor en los comentarios y con gusto lo subiré. Voy a medir 14 gramos de esencia, lo que equivale al 7% del total de la fórmula. Esta cantidad es ideal porque no es ni muy fuerte ni demasiado suave. Si te está gustando este video, no te olvides de dejarme un like, comentar, compartir, ya que de esta manera me estarás apoyando para crecer y seguir compartiendo contenido. El siguiente ingrediente es el agua destilada. Esta cumple una función muy importante. Suaviza la mezcla y evita que el alcohol sea demasiado fuerte en la piel. Vamos a pesar 42 gramos de agua, lo que equivale al 21% del total de la mezcla. No te aconsejo usar el agua de la canilla, ya que no todo el mundo tenemos el mismo tipo de agua. Algunas son más duras, otras más blandas, y esto afecta la calidad final del producto, incluso dejando residuos. Por eso usa siempre agua destilada, que es económica y garantiza un resultado profesional. Pongo mi balanza en 0 y el último ingrediente es la glicerina líquida, que ayudará a evitar que el alcohol reseque la piel. Vamos a agregar 4 gramos de glicerina, que equivale al 2% de la fórmula. Es importante no excederse con la glicerina porque si agregamos demasiada, la mezcla quedará con una textura pegajosa y aceitosa. Y no queremos eso. Acá te recomiendo usar pipetas para controlar mejor la dosificación o tenerla ya pesada. Mezclamos muy bien para que se integren todos los ingredientes y ya tenemos lista la base de nuestro body splash. Ahora vamos a agregarle un toque especial agregando micas cosméticas. Voy a usar un pigmento en polvo muy fino que se distribuye fácilmente sin tapar la válvula del atomizador. Evita usar pigmentos gruesos porque podrían obstruir el gatillo del spray. Agregamos una pequeña cantidad y mezclamos bien. Es normal que pasados unos minutos la mica decante en el fondo del envase. No hay problema, solo tenés que agitarlo suavemente antes de usarlo y el brillo volverá a mezclarse perfectamente. Ahora que la mezcla está lista, la pasamos a nuestro envase con atomizador. Mirá qué hermoso color tiene y con esos destellos brillantes que va a quedar increíble sobre la piel. Este tipo de body splash es perfecto para el verano, ya que es refrescante y deja un sutil brillo en la piel bronceada. Déjalo macerar una semana y listo para usar. Contame en los comentarios qué aroma usarías para tu body splash y qué otro tutorial te gustaría ver en mi canal. Nos vemos en el próximo video.